Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, tu legado, tu elección. El concepto liderazgo se compone asimismo de valores y principios que son inherentes a la persona que ejerce dicha influencia de manera positiva en un grupo o equipo. Sin embargo, en su gestión son demasiados los retos que ponen a prueba esa responsabilidad y que a su vez exige un análisis consciente de las propias capacidades y el tener un propósito claro que debe ser compartido para que el logro sea colectivo y resultado de un trabajo alineado y estratégico. Hoy en Hiperbólico platicaremos de liderazgo desde la perspectiva de ese viaje que pocos asumen y que es un recorrido de altas y bajas, de estar genuinamente interesado en la gente y que es una gran oportunidad para servir a otros, dejando un legado que se construye día a día. Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a Mariano Castro, MBA y autor del libro que le da el nombre a este episodio. Tu legado, tu elección. ¡Arrancamos Hiperbólico! Mariano, bienvenido a Hiperbólico. Para ti, ¿cómo defines y cómo ha ido cambiando el concepto liderazgo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que el liderazgo fue con el tiempo transformándose. Hoy el mejor concepto que tengo para definir el liderazgo es un liderazgo adaptativo, un liderazgo que depende de las situaciones, se va adaptando inclusive al contexto, a los equipos y al momento. Entonces, si tú me preguntas sobre el liderazgo tiene que ser flexible, ágil, pero sobre todo situacional, es decir, adaptarse al momento donde está. En algunos momentos voy a necesitar un liderazgo más empático, en otro momento un liderazgo más orientado a objetivos, siempre sin perder de vista que las personas tienen que estar en el centro. En tu propia trayectoria profesional, ¿conocías el concepto de liderazgo o es una cosa que en los últimos años has venido integrando, incorporando y ya lo asumes como parte de tu gestión? Creo que el concepto de liderazgo uno lo va teniendo desde que ingresa a las escuelas. Siempre nos replantean o los profesores te preguntan si el liderazgo nace o se hace. Yo creo que se hace. Entonces desde muy pequeño uno va teniendo esos conceptos de liderazgo porque para que uno pueda ser líder, primero tiene que autoliderarse. Yo no puedo liderar a personas si primero no sé liderarme. Entonces esto fue un proceso desde la escuela, cuando uno se prepara a trabajar en equipo, a formar equipos deportivos, a armar grupos de estudio. Siempre surge ahí el liderazgo de distintos roles. Pero creo que el punto pasa por uno no puede ser líder si primero no sabe autoliderarse, así que nace por ahí. Vamos a hablar específicamente del libro sin decir tantas cosas para que la gente pueda buscarlo y leerlo. Sin embargo, en esa lectura, y que te comentaba antes de empezar la grabación, me lo leí de un tirón, un libro muy interesante que te hace pensar que parte de una historia personal. Y hay algunos conceptos que sí quiero como discutir contigo y que uno de ellos es los principios y valores del líder. ¿Qué son? Yo creo que los valores están en cada uno, pero hay principios fundamentales que tienen que tener el líder, que tiene que ver con, y esto es mi punto de vista muy personal, pueden algunos compartirlos o no. Yo parto de que el líder tiene que ser humilde, tiene que ser empático, tiene que saber ponerse en el lugar del otro, tiene que tener desarrollado una escucha bien genuina, tiene que saber hacer preguntas, porque el líder no es un cargo, el líder es un rol que se gana. Es decir, yo puedo tener un cargo pero voy a ser jefe, no voy a ser líder. El líder requiere de que sea un referente, requiere de que la gente quiera seguirte. Entonces el líder no es un cargo. Y siempre discutimos en las compañías o en las empresas de sí, bueno, mi líder. ¿Es tu líder o tu jefe? Porque dependiendo del valor que tú le das a esa posición, va a ser, no deja de ser alguien al que tú le reportes, pero tú le puedes reportar a tu líder o tú le puedes reportar a tu jefe. La diferencia es que a tu líder tú lo eliges, a tu jefe generalmente lo imponen las organizaciones. El líder sería más bien una apreciación mía hacia otra persona, sin embargo, las organizaciones, y estamos hablando tú que trabajas en el área de recursos humanos o desarrollo humano, en algunas empresas suelen colocarlo como un título al puesto. Sí, lo ponen como un título,
pero de vuelta, ese título se lo debe ganar. A diferencia de un cargo, yo creo que tenés el cargo de líder o tenés ese reconocimiento de líder, que parece algo simple o una construcción semántica, pero tiene mucha profundidad. Es decir, yo te puedo reconocer a ti, Armando, como mi líder, donde yo es aspiracional, quiero seguirte, o te puedo reconocer como mi jefe, sí, él es el que me dicta, me define las normas, me dice las tareas, me organiza el trabajo, pero de ahí a que pueda ser mi líder es algo que uno se lo tiene que ganar. El título de tu libro deja entrever aquel trabajo o aquella herencia que deja ese líder o que permea en las organizaciones, en las personas. Cuando estuviste construyendo la historia y los principios de tu propia publicación, ¿ya sabías que ese sería el título? Nuevamente, una excelente pregunta. Te voy a contar un poco de la historia. El libro, cuando lo fui construyendo, siempre tenía en mente de comentar una parte de mi vida. El título generalmente lo piensas al final. A medida que iban pasando los capítulos, se me había puesto en la cabeza un título que tenía que ver con liderazgo con propósito. Y hablaba con liderazgo con propósito. Sin embargo, hablando con la editorial que me estaba ayudando a estructurar, porque la verdad que nunca he escrito un libro, y me dice, bueno, pero hay que pensarlo. Entonces dije, voy a hacer algo más creativo, voy a co-construir este libro con mis seguidores. Entonces posteé en LinkedIn 3 propuestas y dije, gente, ayúdenme a elegir este título. Entonces comenté un poco, ya tenía el prólogo que me habían escrito, entonces compartí el prólogo, de esto se trata mi libro, ¿qué título creen que...? Y este es el que quedó, tu legado, tu elección. Así que si tú me preguntas, no era el que hubiera elegido, yo quería algo de liderazgo con propósito, pero ahora que lo leo y releo el título, digo, hace sentido y es el mejor título que pudo haber tenido el libro. Es un título que cuando lo lees tiene trascendencia, tiene relevancia y realmente es lo que deja ese líder en la gente. ¿Qué significa para ti ahora que ya lo internalizas como el título, ya se publicó, ya la gente lo está leyendo? ¿Qué significa para Mariano legado y elección? Mira, para mí significa uno ser conscientes de cómo quiere ser recordado cuando uno ya no esté aquí. Entonces, el ser conscientes, cómo quiero ser recordado, es mi elección, no depende de otros. Entonces, es un acto de reflexión, es un acto de estar presente y entonces es constantemente estar pensando, es el tiempo es finito. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar. Todos tenemos una fecha de vencimiento. Lo que pasa que esa fecha de vencimiento nadie la sabe. Entonces, qué mejor que estar conscientes, porque quizás hoy es la última vez, Armando, que estamos hablando. Entonces digo, ¿cómo quiero ser recordado cuando yo no esté aquí? Y eso creo que es lo más poderoso de esto. Es decir, a raíz del estar consciente, del estar presente, de ser realmente humano en las relaciones, digo, ¿de qué vale enojarme o frustrarme y que se queden con esa imagen de mí? Entonces es constantemente anclándome aquí en la hora para que todos se queden con mi mejor versión, de disfrutar la vida. Lo que mencionas también me genera que ese líder es muy consciente de lo que es y de lo que deja, comunica, construye a través o con su equipo. En el libro lo mencionas muchísimo, el tema de mirar hacia adentro. ¿Ese mirar hacia adentro es finito para en algún momento en el camino del líder? Ese mirar hacia adentro es un proceso continuo. Ese mirar hacia adentro, porque muchas veces vamos a estar en situaciones que se nos escapan del control. Entonces el mirar hacia adentro es un proceso de introspección, es diario y es poder gobernar nuestras emociones en esos momentos donde a veces se nos salen de control. Entonces, hablo tanto en el libro como también en una charla TED que había hecho previo al libro de que muchas veces trabajamos el tema del liderazgo o cómo queremos ser recordados y un día me levanto sin ganas de trabajar o me levanto y tengo una discusión con una persona y todo lo que construí se perdió porque se tarda mucho tiempo en construir confianza y es parte de lo que uno trabaja como líder y
y en minutos la puedes perder a través de actos, a través de no tener esa inteligencia emocional lo suficientemente desarrollada. Entonces, este acto de estar conscientes y cuando esas situaciones se te van de control, parar, respirar y hacernos la pregunta de ¿es así como quiero que ser recordados? Mariano, el líder no lo hace todo solo y sin embargo le cuesta ese momento de confianza o generar confianza con su equipo, con la gente, y que el término liderazgo no solamente aplica a los equipos de trabajo, sino también en el entorno familiar, ¿verdad? Sí, es decir, uno es líder no solamente en la parte organizacional, uno es líder en la vida, y por eso lo comenté en espacios de equipos deportivos, porque de vuelta, hay un libro que se llama El líder que no tenía cargo y habla de que uno por la vida va liderando. Muchas veces va autoliderándose, se está liderando. Entonces, a veces el concepto de liderazgo es tener seguidores o tener jerarquías, pero está muy lejos de todo eso. Entonces, vos durante toda la vida, durante todo momento, durante toda la situación, estás liderando. A veces a gente, a veces te estás autoliderando y ese es el concepto de un liderazgo continuo. Voy a leer un fragmento de tu libro porque hay ciertas frases que me quedaron muchísimo para que la gente que nos esté escuchando lo busque realmente. Está en físico, está en Kindle también para quienes leen en digital, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Mira, te leo la frase. Dice, un líder con propósito se convierte en un faro de luz en un mundo complejo. No solo guía, también inspira. No solo instruye, aprende, no solo habla, hace de escuchar un hábito. Y en todo eso encuentra la manera de tocar vidas, transformarlas y dejar una impresión que perdure mucho tiempo después de que haya dejado el escenario. Para mí, este párrafo resume el libro por completo. Sí, y creo que resume todos los capítulos, ¿no? Porque cuando uno va leyendo los capítulos, creo que está sintetizado en ese fragmento todo lo que trato de transmitir. Sí, la verdad que tienes razón. ¿Ha cambiado para ti la concepción del fracaso en el camino? ¿Ha sido duro realmente entender el fracaso como parte de aprendizaje? Sí, yo creo que lleva tiempo a entender, lleva práctica, lleva tropezarse varias veces. Esto no es voy a un taller, me enseñan de fracaso y listo, ya soy un experto en fracasos. Creo que uno tiene que pasar por la práctica, pasar por el mejor maestro que es la vida. El tema es cuando tú te enfrentas a esos golpes, a esos fracasos, a esos errores, cómo sales de eso tan rápidamente. Y hay todo un proceso psicológico que tiene los distintos momentos y en algunos momentos entras en un valle de depresión, entonces hay gente que se queda ahí y no puede salir, pero acá no hay un taller para salir del fracaso, esto es la vida que te enseña y obviamente después tenés teorías y apoyos que te ayudan más rápido o menos rápido a salir de esas circunstancias, ¿no? Pero siempre hay que tener una mente de aprendiz. Yo creo que a mí me ayudó mucho cuando estuve pasando una situación que comento ahí en el libro. Un amigo que había conocido hace 2 años atrás me dice, Mariano, pregúntate qué te está enseñando esto. Es decir, no te agarres en por qué te sucedió, no te agarres en por qué a vos, pregúntate ¿qué estás aprendiendo de esto? Y yo creo que eso fue revelador porque me hizo cambiar la forma de pensar. En lugar de estar preguntándome por qué a mí, por qué me sucedió o qué tendría que haber hecho distinto, la pregunta me la cambió y me dijo, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y yo creo que eso para mí fue algo importante y me ayudó a hacer el clic, que cualquier situación que paso, que no es lo que uno tiene esas expectativas, me planteo es, Mariano, ¿qué estoy aprendiendo de esto? En lugar de quedarme con una mente de fracaso o de pérdida o de no se cumplió lo que uno esperaba, me quedo con una mente de crecimiento, de ¿qué estoy aprendiendo de esto? Mariano, y eso es muy difícil porque en el camino uno se frustra, se deprime, quiere tirar la toalla, uno no lo entiende, además que trabajar con gente es complejo, es complicado en esa gestión de liderazgo y de buscar esos objetivos que nos pide una organización. Para aquella persona que está iniciando este camino, que le ha tocado y que lo asume como responsabilidad y que dice, ¿sabes qué? Yo quiero realmente entregarme a trabajar con esta gente por ese objetivo X. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías para esas primeras etapas
de que se cae, se levanta, que pudiese utilizar para aprender y superar o ser más resiliente, ¿no? Creo que algo, y va a ser autobombo, como decimos en Argentina, es lean el libro, porque el libro en cada capítulo te pone a trabajar, tiene actividades, entonces puede ser para los que están dando sus primeros pasos o para los que ya tienen muchos pasos y no le encuentran la vuelta, o para los que le encontraron la vuelta, tiene una mirada distinta. Y lo bueno es que me reconoce la gente que leyó el libro es cada capítulo tiene una actividad que te ayuda a, bueno, esto que leí, ¿cómo lo pongo en práctica? Entonces creo que ese puede ser una buena respuesta, ¿no? Y en ese camino del libro, y porque mencionaste también a Sharma, a Robin Sharma, hay autores, hay mentores, hay gente que también te ha ayudado con sus libros en el camino. ¿Quiénes recomendarías leer en ese camino de aprendizaje de liderazgo? Mira, hace un año fundé acá en Panamá un club de lectura que se llama Club de Lectura y Liderazgo, con un amigo que un día me citó a un café, no lo conocía, pero me había visto en una charla, Moisés, y me dice: Mariano, quiero regalarte un libro. Le digo: Moisés, no me regales un libro físico porque yo leo todo en digital. Me dice: me la pones difícil. Entonces me dice: no, porque conozco de una historia, dice, de dos personas que se regalan un libro y se encuentran al mes y se comentan ese libro. Entonces le digo: mira, yo leo alrededor de un libro al mes. Entonces me encanta la lectura, me encanta este desafío. Escribí ese desafío en LinkedIn y así formamos el club de lectura sin quererlo, porque la gente dijo: uy, qué buena idea, ¿por qué no compartimos un libro una vez al mes? Entonces así nace el libro. ¿Por qué comento esto? Porque me gusta leer, entonces creo que los libros son muy personales y los que pueden servirme a mí por el estilo de persona, quizás a otros no les sirva. A mí me gustan mucho los de liderazgo, superación. Si tú me dices: bueno, Mariano, pero igual te tenés que jugar algunos autores. Simon Sinek es uno de mis autores. Robin Sharma también. El Club de las 5 de la mañana para mí es algo que predico, donde tomo varias enseñanzas y también las vuelco en mi libro, de esto de levantarme y lo primero de hacer es practicar la gratitud, empezar el día con una frase positiva de agradecimiento, el tomarme esos 20 minutos para leer. Entonces aplico muchos de esos conceptos, pero sé que a todos no les sirve. Si tú me dices Simon Sinek es un buen estilo, Tony Robbins también tiene muy buenos libros, no sé, hay cientos de libros de liderazgo. A mí me gusta leer muchos libros de liderazgo. Y la lectura debe ser parte importante de esa formación, ese líder en ese camino. Y hablando un poco de Simon Sinek, que habla un poco de ese proceso que nunca termina en esa gestión, ¿qué tan importante es para el líder la preparación y esa formación continua? Y también voy a sumar por ahí el tema de conseguir un mentor. Mira, acá ya nos vamos fuera del tema del liderazgo. Qué tan importante es la formación en el contexto donde estamos de cambio constante. No nos podemos quedar con lo aprendido en la universidad, no nos podemos quedar porque son 5 o 6 años de estudiar y el mundo cuando terminaste de recibirte ya cambió. Entonces hay un autor que ahora no voy a recordar el nombre porque soy muy malo para los nombres, pero dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, serán los que no sepan desaprender para reaprender, para volver a aprender. Y creo que eso habla de un lifelong learning. Vamos a tener que vivir estudiando porque el mundo es tan volátil, tan cambiante, que lo que hoy veníamos con nuestra mochila o caja de herramientas con soluciones, no las vamos a poder poner en práctica porque los problemas son otros. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a estudiar toda la vida. Vamos a volver al libro, Mariano, porque el tema del liderazgo y el tema del desarrollo personal es muy amplio y aquí nos pudiésemos quedar hablando no solamente de autores, sino de ideas y conceptos que son importantes. Y en tu libro marcas muchos de ellos. En ese trabajo día a día uno va tropezando y uno de ellos es: el líder no puede hacerlo todo solo. ¿Por qué nos cuesta tanto delegar? Porque venimos de modelos donde el líder tenía que ser esa figura de conocimiento que todo lo sabía. Entonces venimos de décadas de enseñanzas donde el líder era el que más sabía y tenemos que desarraigar ese concepto, porque hoy el líder es el que sabe decir no lo sé, el líder es el que
sabe armar equipos donde no tenga los conocimientos de todos, y es donde ahí se tiene que nutrir. Entonces ahí está el primer concepto de liberarse de ese ego de, bueno, soy el líder y todo tengo que saberlo. Entonces, como venís de ese concepto de que todo lo sabés y que la información es poder, le cuesta a ese jefe que se está transformando en ese líder de empezar a delegar, porque si delego pierdo ese poder, ese control que me enseñaron los modelos organizacionales años atrás o décadas atrás, que yo era el que más sabía. Y hoy, si sos el que más sabés, tenemos un problema, porque vas a poder tener una persona con los conocimientos mucho más que de todo tu equipo. Entonces a mí no me preocupa no saber de algo, a mí lo que me preocupa es que dentro del equipo no esté ese conocimiento. Importante reflexión. Tengo 2 anotaciones más de tu libro que me llaman muchísimo la atención y te voy a tirar el ejercicio a ti de vuelta. En tu libro colocas algo por lo que estás muy agradecido. Si yo te preguntara hoy, Mariano, dime algo por lo que estás muy agradecido. No la tenía preparado, pero yo creo que si esta misma pregunta me la preguntas hacia adelante, seguramente va a ser distinto que si me la preguntaste un año atrás, que uno va a lo largo de la vida teniendo esos momentos donde uno va agradeciendo. Yo creo que no hay una sola cosa que uno tiene que estar agradecido. Estoy agradecido de tener estos espacios para compartir. Parte de mi propósito de vida es ayudar a los líderes a evolucionar y lo tengo parte de mi frase de cabecera, si puedo compartir para que mis enseñanzas o mis aprendizajes puedan hacer que los líderes puedan liderar mejor, eso tiene un efecto multiplicador. Entonces estoy agradecido de eso, de tener estos espacios, de hoy compartir contigo en este podcast parte de mi vida y cómo he aprendido, y que quizás una persona lo escuche y diga, esto me sirve, me lo llevo y lo voy a poner en práctica. Ya estoy agradecido de eso. Cuando terminaste de escribir tu legado, tu elección, ¿algo se quedó por fuera? Muchas cosas. Me quedé con esas ganas de, cuando lo terminé de ver impreso, dije, quedó chiquito. Y me quedó muchas historias. En el libro cuento, sin develar mucho, de que tengo un hijo con capacidades especiales, León, autismo, y que es mi gran profesor en aquí y ahora, donde estoy aprendiendo un montón. Entonces, cuando estaba escribiendo dije, meto la historia de León en el medio del libro, pero va a ser demasiado la gente. Entonces, eso me quedó ahí pendiente, como cuestionándomelo, si tenía que haber metido algo de esa historia como para seguir ayudando a la gente a que la vida es un aprendizaje. Y que de esas historias es donde realmente ese líder va trabajando esas habilidades y esos valores y principios para poder entonces, no vamos a decir que destacar, porque también esa es como la parte de imagen del líder o lo que se ve, pero hay un trabajo de fondo grandísimo, Mariano, que requiere conexión, que requiere comunicación, confianza, esa autenticidad, ese concepto que ahora se habla mucho y que te voy a preguntar directo es el tema de la resiliencia. ¿En qué se diferencia el aguantar al ser resiliente? Es que el aguantar te termina desgastando. El resiliente te enseña a aceptar cosas que no podés controlar y de eso abrazar y salir adelante. El aguantar es algo que no tengo resuelto y me está haciendo daño, me está drenando energía. El resiliente es un arte marcial que se llama Aikido y es utilizar la fuerza del oponente o eso que, yendo al paralelismo, eso que te viene en contra para poder bailar y poder fluir. El resiliente es esa persona que fluye. El aguantar es, voy a recibir el golpe, me entreno para recibir los golpes y acá estoy. Pero llega un momento que te vas a caer. Entonces lo veo al aguantar como algo rígido que en algún momento se va a romper. El resiliente es como esa imagen del bambú, que es flexible, que crece, que se flexibiliza con los vientos, con las tormentas. Entonces esa es la diferencia del aguantar, por lo menos para mí, del aguantar con el resiliente. No, y eso mismo, como lo acabas de decir, esa analogía con la naturaleza que puede ser flexible, se puede doblar, pero regresa a su posición original. Y para hablar un poco más de cultura pop, si algunos recuerdan el tema del porfiado, el porfiado se cae, pero él vuelve, ¿no? Y esto para los que tenemos más de 40 que están escuchando el podcast, que entienden que es un porfiado. Hay otra frase que quiero leer antes de terminar, pero debo preguntar, ¿qué viene para Mariano Castro
¿Hay nuevas publicaciones? ¿Qué se está cocinando a nivel intelectual por allí? Bueno, se viene un segundo libro. Ese segundo libro ya se está terminando el 6º capítulo. Justo mañana tengo reunión de editorial donde vamos a empezar a pensar en el tema del título, que no lo tengo resuelto. El tema principal del libro tiene que ver la gestión del cambio, porque mis allegados y los que me conocen me dicen: Mariano, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Todo el mundo tiene 24 horas del día. Entonces trato de volcar en ese libro cuál es mi filosofía de vida para poder disfrutar y al hacer tantas cosas. Tengo el club de lectura, tengo un club de recursos humanos, participo en la federación de bancos, aparte trabajo, hago deporte. Entonces uno me dice: escribo libro. Entonces me dice: bueno, ¿y cómo haces? Tengo una familia. Entonces parte de lo que vuelco en el libro es cómo es para mí la gestión del cambio y cómo abrazar este modo beta que le digo yo, que estamos en constante aprendizaje. Es parte de lo que estamos cocinando ahí. El libro lo tendríamos entonces ya en mano el 2025, ¿no? Sí, la idea es que esté para inicios del 2025. La gente que no se ha leído Tu legado, tu elección, es momento de leerlo para entonces pegarlo allí, porque es importante el balance en la vida de un líder. No todo es trabajo, Mariano. Porque uno necesita reconectarse, necesita ese cable a tierra, esos modelos que de vuelta nos inculcaron de workaholic, donde uno trabajaba 1000 horas y eso era el compromiso, porque se ha demostrado de que genera agotamiento, se ha demostrado que a la larga no sos productivo. Entonces uno, cuando hay una fábula o un cuento que habla de el leñador que afila su hacha, y esto tiene que ver con eso, el espacio de desconexión del trabajo parece que es ridículo, pero te hace ser más productivo. El poder desconectarte, entonces por eso es tan importante tener este balance vida familiar, laboral, porque esa vida familiar es la que te energiza para después ir al trabajo y rendir. ¿De qué sirve trabajar 12 horas y es como si hubieras producido 4? Prefiero trabajar 4 y producir 4 y sigo siendo bien productivo. Lo que pasa que de vuelta volvemos a esos modelos de organización de mientras más me quedo y me ves en la silla, decís: wow, Mariano, qué productivo sos. Y quizás estoy viendo videos de YouTube, pero esos son los conceptos de liderazgo antiguo, que si vos te quedas en la oficina hasta tarde eras el más comprometido y quizás no estabas produciendo eso. Sí, totalmente. Es una cuestión que uno va aprendiendo en el camino de hacer esas 8 horas, de hacer esa gestión del tiempo de esas 8 horas lo más eficiente posible para realmente sacar el trabajo y poder hacer el balance, porque si no llegamos entonces al agotamiento, llegamos a muchos otros factores que se están hablando ahora, que está sufriendo toda la gente que está trabajando a desmedida, sin cuidar y hacer ese balance de la salud física y la salud mental, que es importante. Mariano, antes de cerrar el podcast y antes de esa reflexión final, voy con otro párrafo que me impactó muchísimo el libro. Como tú dices, puede ser un libro chiquito, pero es un libro que tiene poder y que realmente impacta cuando uno lo lee. Y dice esto: un líder que aprecia y fomenta la alegría en las cosas simples es uno que puede infundir una positividad duradera en su equipo. Un líder que sonríe, comparte ideas y aprecia los pequeños triunfos, tanto como los grandes, tiene el poder de crear un ambiente de trabajo en el que las personas no solo quieren estar, sino que se sienten felices de formar parte de él. Bueno, la felicidad es un capítulo importante del libro y de la vida. Creo que es la piedra angular de todo líder. Pasa que, nuevamente, y parece repetitivo, venimos de modelos donde el divertirse en el trabajo era sinónimo de falta de profesionalismo. El profesional tenía que ser el serio y está muy lejos de ser eso. Está comprobado que los equipos felices son mucho más productivos. Entonces, acá lo ato a 2 temas. Uno es: utilicemos la felicidad, porque está comprobado que si tenés un equipo feliz, es más productivo, tenés menos rotación. La rotación es costo para la empresa y para el líder tiene un tema de productividad, porque si tenés personas que están constantemente rotando, hace que tu producción sea menor a si tenés un equipo consolidado de alto desempeño. Pero por otro lado también tiene que ver con disfrutar la vida. Es decir, si voy a un lugar donde disfruto y la paso bien,
quiero estar en ese lugar. Entonces, y está atado a Armando, cuando no estés aquí, ¿cómo quieres ser recordado? Como ese líder serio, que grita, o esa persona que disfrutaba hacer lo que hacía, que transmitía esa felicidad a los equipos y que los equipos querían estar con él. Da mucho para pensar y reflexionar, y de allí te paso la palabra para ese pensamiento final, algo que quizás quieras compartir con esos escuchas del podcast, pero también gente que ahora va a querer leerte. Como reflexión final, utilizar alguna frase ya hecha, pero dice que la gente olvidará lo que dijiste, dirá lo que hiciste, pero no olvidará cómo lo hiciste sentir. Y creo que un poco lo que busco de ese libro es reflexionar cómo hacemos sentir a la gente que está al lado nuestro. Y eso es un poco mi propósito de este libro. Y con esa reflexión culminamos este hiperbólico. Gracias a Mariano Castro, no solo por compartir su conocimiento a través de este libro, sino por compartir con nosotros sus experiencias y por supuesto esos aprendizajes que solo deja estar en posiciones de liderazgo uno mismo. Recuerda que puedes escuchar este hiperbólico a través de Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.